El candidato correísta a la presidencia, Andrés Arauz, había presentado la cédula de un estudiante universitario ante el Consejo Nacional Electoral. Esta tarde, Arauz volvió a inscribirse con su nuevo compañero de fórmula, Carlos Rabascal. Alex Ceballos nos tiene un informe. Se desconoce si fueron los nervios, apuro, descuido o alguna otra intención que motivó al candidato correísta a la presidencia Andrés Arauz a presentar ante el CNE la cédula y papeleta de votación de otra persona en el momento de inscribirse. Yo no puedo calificar si ha sido error de buena fe o de mala fe, no puedo calificar eso. El documento pertenece a Andrés Chano, un joven estudiante universitario de Quito. El constitucionalista Ismael Quintana considera que es un mal precedente. ¿Por qué razón una organización política y un individuo que pretende presidir una república utilizan, no sé con qué finalidad, un documento de identidad que no le pertenece? Critica la forma como se permite el irrespeto de la norma electoral. ¿Cómo de mal estará el sistema informático del Consejo Electoral que se permite este tipo de payasadas? Y que usted presente su cédula. ¿Qué pasó con la cédula? Cuéntenos esos detalles, porque a la gente le encantan los detalles, quiere saber cómo fue eso. Claro que pudimos, nosotros implementamos una serie de medidas, pero la ciudadanía no tiene por qué estar entendiendo todos estos detalles mínimos. No, la ciudadanía sí le interesa saber. Bueno, ya pasada la medianoche estuvimos ahí frente al Consejo Nacional Electoral junto con la ciudadanía movilizada, organizada, participando con alegría, con mucho entusiasmo, lanzando consignas y llamando a la democracia alrededor de nuestra candidatura, escuchando en vivo la sesión del Consejo Nacional Electoral y bueno, escuchamos el contenido del informe en donde hace mención a algún problema con mi cédula. Sinceramente hasta ahora, como no hemos recibido la notificación, no sé de qué se trata, pero el sistema informático del Consejo Nacional Electoral, les comento, uno ingresa el número de cédula y pone enter y el sistema es el que despliega todos los datos de uno. Porque Hoy Ecuador Unido contra la Corrupción va a preguntar a Andrés Arauz: ¿usted dice que está preparado para ser presidente de la República de Ecuador? ¿Usted no sabe ni su propio número de cédula? Usted explica de una forma que puede hacer creer solo a los correístas, a los tolondrados, a los aturdidos. Su explicación no justifica lo que hizo. Una persona que ingresa su número, ya sea de cédula, de pasaporte, de residencia, de licencia, Social Security o cualquier número, siempre va a aparecer en la pantalla su identificación. Y este imbécil, este retardado, no se dio en cuenta que ingresó una cédula con nombre de otra persona. Si Andrés Arauz presenta una identificación o documentos falsos en una institución del gobierno en Estados Unidos, Singapur, Japón, a este le llevan directamente a la cárcel. Pero en Ecuador, como tenemos una presidenta del Consejo Electoral, una corrupta, inepta, retonta, entonces ella acepta que venga con otra identificación. ¿En dónde pasa eso? Solo en Ecuador. Y aquí veamos lo que responde Andrés Arauz. ¿Por qué estos correístas se hacen bolas, se ahogan en un vaso de agua? No pueden explicar una simple respuesta. La respuesta es bien clara. Si Andrés Arauz era el candidato para la presidencia y ellos eligieron a Rafael Correa como para vicepresidente, él tenía que presentarse ante el Consejo Electoral personalmente. Eso era todo, presentarse y firmar. Eso era todo. Por eso dicen los juristas que Rafael Correa no se presentó, no firmó nada. Yo le pregunto a los correístas, ¿por qué no entienden ustedes esa parte? ¿Ustedes se hacen o ustedes simplemente no quieren entender la realidad, la verdad? Ustedes viven encerrados en una caja de mentiras
de farsantes, de charlatanes. Veamos lo que dice este libro charlatán farsante. Yo creo que es más fácil entender a un Pinocho que a este Andrés Arauz. A la aceptación personalísima ante el delegado del CNE de la aceptación de la precandidatura de Rafael Correa. Hasta ahí uno podría decir, bueno, quizás es un argumento entendible, pero luego se apalanca en que, y como él no aceptó, entonces Arauz tampoco, y como entonces si Arauz tampoco aceptó, entonces se entiende que nunca ninguno de los dos presentó la candidatura, y como nunca se presentó, entonces tampoco hay cómo reemplazarla, y ya, bueno, pues viene una derivación de argumentos que van más allá de lo que establece la ley y la Constitución y los reglamentos. Y lamentablemente Verde Soto omite mencionar una norma expresa que es el artículo 13, literal G, del reglamento de inscripciones, que contempla como un tema subsanable el hecho de que no conste la firma física de aceptación. Nosotros además teníamos la firma electrónica que estaba vigente en el Ecuador a la fecha de la emisión de la aceptación, así que nos sostenemos en que sí hubo la aceptación, pero bueno, ahorita ese no es el punto. En todo caso, Verde Soto, al final de su alocución, antes de consignar su voto, él propone otro mecanismo de subsanación y dice, démosles 48 horas para que reemplacen al candidato sin que esté por medio el rechazo a Rafael Correa, sino que voluntariamente, por decirlo de alguna manera, Centro Democrático reemplace el nombre de su candidato. Creo que el espíritu de Verde Soto era de apoyar la participación política, pero en los hechos no lo permite, ¿no? En todo caso, estamos contentos con el pronunciamiento de 3 consejeros. ¿Qué conoce usted? Porque se habló de que ese informe que te presentaba el director de asesoría jurídica lo habían hecho en el Ministerio de Gobierno. Mira, la persona que estaba a cargo de la dirección de asesoría jurídica en el CNE, el señor Zurita, en efecto era un exfuncionario del Ministerio de Gobierno, tenía altas responsabilidades ahí, pero él renuncia hace poquísimas horas, digamos, antes de que este informe se presente. El nuevo informe, según se leyó ayer para todo el Ecuador y el mundo, ya no fue firmado por el señor Zurita, sino por otra persona a cargo del área jurídica. Entonces, ese es lo que conocemos. Yo, sinceramente, no conozco, ni me interesa, sinceramente, conocer las triquiñuelas y los amarres que pudieran haber habido en términos de las presiones, porque ahorita estamos ya enfocados en comunicar con alegría y esperanza que esta decisión de participación democrática nos abre una posibilidad a los ecuatorianos de un recambio importantísimo en el destino del país. El problema de estos correístas, comenzando por Rafael Correa, que están acostumbrados a hacer y deshacer a sus formas, a su antojo, las leyes de Ecuador, ellos piensan que con las leyes se juega, que con las leyes ellos pueden divertirse como que estuvieran bajando sus calzones. Entiendan, correístas, las leyes se hacen para respetar, y en un país de leyes, el que no respeta las leyes simplemente va a la cárcel. Eso pasa en Estados Unidos, en Singapur y en Japón. Aquí le pongo otro ejemplo. Si usted va a un banco, a un cajero automático a sacar dinero, siempre le van a pedir su contraseña, su clave, su PIN number. Y si usted entra un número incorrecto, el sistema simplemente no le deja entrar. ¿Esto es falso o es cierto? Si usted es correísta y usted defiende a Andrés Arauz, usted justifica lo que él hizo. Eso quiere decir que usted es cómplice, igual que hizo en la campaña de Lenín Moreno. ¿Se recuerdan que decían? Todo 35, duela quien le duela, y ahora están viendo los resultados. Ustedes son los primeros que salen a chillar que Lenín Moreno no construyó las 700,000 viviendas, el 1,000,000 de empleos, entre otras cosas. Ustedes saben muy bien ahora que Andrés Arauz es una persona
como le digo en muchas veces, este es un retardado, un mañoso, un tramposo, un inepto, un corrupto, un pillo. Y hay fuentes de información que me dicen que Andrés Arauz no es ecuatoriano. Eso estamos investigando. Correísta, es por el bien de usted. Nosotros trabajamos cada día para descubrir, para desenmascarar a estas ratas que quieren ser presidentes. Lo hicimos con Lenín Moreno. Ustedes sabían muy bien que Guillermo Lasso ganó la elección, pero como allí salió Rafael Correa con su compadre y con todos ustedes correístas, con todos ustedes diciendo que Lenín Moreno ganó, ahora están cosechando lo que sembraron. Ustedes no entienden que Rafael Correa se equivoca una tras otra vez. Lo digo con pruebas. Y después salen ustedes como tontos a decir que son traicionados. Aquí vamos a recordarle a cierta gente que ha perdido la memoria. Ustedes escucharon. Y si no han escuchado y si quieren ver esos videos, nada más me dicen o simplemente chequen, revisen todos los videos de la página de Ecuador Unido contra Corrupción. Rafael Correa dice que Lenín Moreno lo traicionó. Rafael Correa dijo que no conocía a Daniel Mendoza, que no conocía a Alex Bravo, que no conocía a Walter Solís, que no era amigo, ni conocía, ni se juntaba con Carlos Poli. Felicitaciones a nuestro Contralor Carlos Poli por los importantes avances durante su gestión. Si todo el mundo quiere a Carlos, ¿no? Te clava la glosa, todas las responsabilidades y todo el mundo lo aplaude y lo quiere, porque es simpaticísimo. Hay que tener un poco de miedo. Entre un montón de gente que decía y dice que no se acuerda, que no se juntaba con ellos. Yo le pregunto a ustedes, especialmente a los correístas, ¿ustedes creen en una persona farsante si viene mañana Rafael Correa y dicen que vote por Satanás o que se tiren en un barranco, que se tiren en una paila que está hirviendo con aceite? ¿Ustedes se van a tirar? ¿Ustedes van a obedecer lo que dice Rafael Correa? ¿Ustedes creen que Rafael Correa es un dios? Correísta, entiende, es por el bien de ustedes. Ecuador Unido contra Corrupción dice una tras otra vez: en Ecuador tenemos que aplicar la cadena perpetua y la pena de muerte. Esa es la solución para terminar con todos estos corruptos. Aplicar leyes como en Estados Unidos, Singapur, Japón, Suecia, Estados Unidos, entre otros países. Ecuador Unido contra Corrupción cree en la democracia, en la libertad y en una justicia que funcione. En una justicia donde que cualquier persona que cometa un delito, desde el mendigo hasta el presidente de la República, vaya a la cárcel. Que la fiscalía del país tenga todo el poder para poder encarcelar a cualquier funcionario del Estado y que ningún funcionario del Estado que cometa un delito pueda ser ni siquiera candidato para la Junta Parroquial. Este mensaje es de parte de Ecuador Unido contra Corrupción. Y si usted quiere que el Ecuador cambie, si usted no quiere salir a protestar en las calles porque no tienen trabajo, porque no tienen un empleo, porque el gobierno no le ayuda, porque no le pagan a los profesores, porque no le pagan a los doctores, júntese, únase, comparte este mensaje, comparte este video. Yo le pregunto a los correístas, ¿ustedes quieren un país socialista, comunista, revolucionario? ¿Ustedes quieren un país como Cuba, como Venezuela, como Norcorea, como Nicaragua, entre otros? ¿Ustedes quieren que la comida venga medido, que le vayan a regalar una salchicha como hicieron la semana pasada en Venezuela? Para defender a los pobres, multiplican la pobreza, que haya más pobres, más virtuosos. Entre tanto, como la gente se muere de hambre en Venezuela, un escudero de la dictadura reparte mortadela casa por casa. Espectáculo grotesco, desde luego.
encontramos aquí con las lideresas, con los líderes de calle, con nuestras hermanas y hermanos del Partido Socialista Unido de Venezuela, nuestro jefe de VC, nuestro hermano Alberto Gago. Hemos venido, a entregar la proteína que ha enviado el presidente Nicolás Maduro a nuestro pueblo. Esto ha sido una bendición que envió el presidente y que entrega a nuestro hermano Alberto Gago. ¿Ustedes quieren eso, correístas? ¿O ustedes quieren un país donde ustedes tengan un trabajo, un futuro, un sueldo digno? Que ustedes no tengan que salir a mendigar un plato de comida, que ustedes no tengan que salir a hacer filas en los hospitales para ser atendidos. Por eso dice una tras otra vez Ecuador Unido contra la Corrupción. Nosotros queremos un país digno. Cuando que usted tenga una emergencia, usted se enferma, que usted vaya a cualquier hospital, ya sea público o privado, que usted sea atendido las 24 horas con los mejores doctores, con los mejores especialistas del país. Ese es el pedido de Ecuador Unido contra la Corrupción. Que usted vaya a una escuela, a un colegio, a una universidad. Pero en este caso es si usted quiere. Si usted no quiere, no quiere, simplemente no quiere. Pero debe ser obligatorio la educación hasta los 18 años. Entiendan, correístas, ¿qué es lo que pide Ecuador Unido contra la Corrupción? Que las obras, cualquier obra que sea hecha por el gobierno, que sea 100% sin un solo centavo de corrupción. Por eso digo, primero tenemos que aplicar leyes. Cuando en el Ecuador exista la cadena perpetua y la pena de muerte, y sepan estos contratistas, estas personas que trabajan en el gobierno, que en el Ecuador existen leyes duras, le apuesto que estos corruptos pensarán 2 veces para cometer un acto de corrupción. Y después saquen sus propias conclusiones y digan, Ecuador Unido contra la Corrupción tiene o no tiene razón. Ecuador Unido contra la Corrupción quiere que el Ecuador se convierta en un país de oportunidades, así como en Estados Unidos, Singapur, Japón, Suecia, entre otros países. Por eso aquí le vamos a contar una historia de un ecuatoriano. Hay muchísimas, pero por falta de tiempo le cuento una. Un ecuatoriano llegó en Estados Unidos solo con su parada de ropa que llegó vestido. Llegó con todas las ganas de trabajar, de sacar adelante a su familia, porque a él le decían que en Estados Unidos había oportunidades, que en Estados Unidos podría cumplir su sueño de construir su casa para su familia, de abrir su negocio. Entonces este ecuatoriano salió del Ecuador y llegó en Estados Unidos. Entonces este ecuatoriano comenzó trabajando en un restaurante. Le comenzaron pagando lo que gana una persona lavando platos en un restaurante en Estados Unidos. Esa persona no tenía siquiera ni los documentos para poder trabajar legalmente en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos ustedes saben que hay oportunidades, pero el sueño de él era luchar y salir un día adelante. Y gracias a las leyes de Estados Unidos, gracias a las personas que trabajan en el gobierno de Estados Unidos, crean leyes a favor de la persona honesta, honrada, trabajadora, de la persona que quiere salir adelante. Esa persona comenzó lavando trastes en un restaurante. Al cabo de unos años, él era cocinero de un restaurante. Entonces vio y se dio en cuenta que él podía ahorrar dinero y abrir su propio restaurante. Entonces, al cabo de unos años más, él pudo abrir su propio restaurante y a la misma vez él pudo legalizar su situación migratoria gracias a las leyes de Ronald Reagan. Con esas leyes, muchos hispanos, italianos, asiáticos se legalizaron en Estados Unidos. Entonces esa persona ahorró dinero y como en Estados Unidos hay oportunidades, en este caso, los bancos prestan dinero,
Este cocinero pudo abrir su propio restaurante gracias a las oportunidades que existen en esos países como en Estados Unidos y ciertos países en Europa. Por eso digo una tras otra vez, ¿por qué no podemos hacer esto en Ecuador? Y no es el ejemplo solo en restaurantes, puede ser en cualquier fábrica, taller, mecánica, pero siempre y cuando que el gobierno ayude al empresario, al mediano, al pequeño, a crecer su negocio. ¿Quién crea esas leyes? Un presidente. ¿Existe en el Ecuador un presidente que piense, que crea como Ecuador Unido contra la Corrupción? Ninguno. La persona que es honesta, honrada, que tenga un sueño, debe cumplir su sueño, ya sea si es un doctor, un ingeniero, un cocinero, un agricultor o cualquier persona que quiera salir adelante, debe tener la oportunidad. Ese es el pensamiento, ese es el sueño, eso es lo que cree Ecuador Unido contra la Corrupción. Y para terminar, le pregunto a los ecuatorianos, ¿en Ecuador existe una persona, un candidato para las elecciones del 2021 que piensa, que cree como Ecuador Unido contra la Corrupción? Ninguno. No existe un candidato. Los candidatos para las elecciones del 2021 como Andrés Arauz y ciertos izquierdistas dicen que van a regalar un bono, que van a regalar una bolsa de comida. Y ustedes piensan que porque este candidato ofrece regalar un plato de lentejas, ustedes van a votar por él. ¿Ustedes creen que el dinero va a caer del cielo? Correísta, entienda. Cuando un gobierno ofrezca regalado, ese es un candidato farsante, charlatán, ladrón, cómplice de estos socialistas comunistas. O cuando otro candidato diga que va a crear 1 millón de empleos, 500 empleos, pero no le explica cómo va a crear los empleos porque no ha dicho, nunca ha explicado cuáles son las leyes que va a implementar para que crear los trabajos, también es otro farsante, otro charlatán, otro mentiroso. Por eso dice Ecuador Unido contra la Corrupción. Para crear trabajos en un país, primero se debe aplicar leyes. Estudien, averigüen cómo hizo Lee Kuan Yew en Singapur, cómo hicieron en Estados Unidos hace 200, 300 años para que en Estados Unidos existan leyes. Porque aquí no me vengan a decir que en Ecuador no se pueden implementar leyes. Si en Estados Unidos, en Singapur, en Japón existe la cadena perpetua y la pena de muerte, ¿por qué no podemos aplicar en Ecuador? ¿Por qué no podemos aplicar? Le pregunto a los ecuatorianos. Aquí van a decir, porque tenemos firmado los pactos, los contratos con los derechos humanos o con la ONU, con las organizaciones internacionales. De todas esas organizaciones se puede salir y aplicar la cadena perpetua y la pena de muerte. Cuando Ecuador Unido contra la Corrupción dice que va a aplicar la pena de muerte, no quiere decir que va a aplicar la pena de muerte como para Lenín Moreno, para Rafael Correa, para Abdalán Bucarán, entre otros. Para ellos sería la cadena perpetua. Entiendan, ecuatorianos, cuando usted es correísta y piensa y crea, porque Ecuador Unido contra la Corrupción va a aplicar la cadena perpetua y la pena de muerte, usted piensa que le vamos a aplicar a Rafael Correa, usted está equivocado. La pena de muerte es una garantía. La pena de muerte se aplicará para cierta gente, para ciertos mañosos delincuentes que roban a niños inocentes, lo matan y venden los órganos. Para ciertos mañosos que matan, violan, asesinan a niñas inocentes. Para esos ciertos mañosos se aplicaría la pena de muerte. Por eso estamos trabajando, como le digo y lo vuelvo a reiterar una vez más, estamos trabajando en una propuesta de gobierno jamás antes vista en la historia del Ecuador. En esa propuesta le explicamos con detalles todas las cosas que en Ecuador debe cambiar para que el futuro, para que sus descendientes tengan un futuro mejor y no tengan que estar saliendo a las calles a protestar